Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a la clase presencial de hoy. Bienvenido también a los que no vinieron, pero que la van a ver desde la clase después diferida, una vez que ya esté cargada en la plataforma. Hoy con un tema, creo que es un tema básico cuando hablamos de adicciones o para poder comprender el tema de las adicciones, que tiene que ver con lo que con lo que son los mecanismos de recompensa y también con lo que nosotros decimos o nos preguntamos es que cómo se sostiene una adicción, ¿no? Cuando digo cómo se sostiene una adicción, me refiero a cómo hace una persona para seguir drogándose, a pesar de saber que le hace mal, a pesar de saber que pierde dinero, pierde familia, que pierde salud. Es decir, hay una multiplicidad de factores que la persona sabe que le está ocurriendo, pero que sin embargo no se puede detener en el consumo. Entonces, ahí hablamos nosotros de factores que perpetúan. ¿Cómo hago para no poder salir a pesar de ser saber que me hace tanto mal lo que me está pasando? Para ello, vamos a ver factores que tienen que ver con los cuatro aspectos que yo les mencioné y les vengo ya mencionando desde el comienzo de la diplomatura, que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo que tiene que ver con lo neurológico, con lo que tiene que ver con lo físico y con lo que tiene que ver con lo social. Todos esos aspectos, que yo se los cuento como separaditos, son en realidad parte de una misma cosa. E interactuamos siempre de manera simultánea en cada uno de estos aspectos. No es que esto opera en nosotros de manera aislada. No, no estamos solamente en modo psicológico o en modo neurológico o en modo físico o en modo social. Somos todo eso en contacto permanente con dos aspectos. Con el exterior, es decir, con el mundo que nos rodea, con lo cotidiano, desde el estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, cuando estamos atentos, este, y el mundo interno, que es un mundo que es simbólico, a donde hay, o donde están, perdón, factores que son del aquí y el ahora, pero también muchos factores que son de toda nuestra historia. Sobre todo, factores muy fuertemente arraigados que tienen que ver con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, que tiene que ver con el lugar en el que nacimos, que tiene que ver con el lugar en el que nos desarrollamos, ¿no? Y esto va a determinar la forma en que nosotros interpretemos nuestra vida. Y uno de los aspectos a tener en claro en esta interpretación que hacemos de nuestra vida es justamente nuestras creencias, en qué creemos, por qué creemos en lo que creemos, y no creemos en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, con todos los mitos urbanos relacionados al Chaco. Ejemplo, el lobizón, por ejemplo. ¿Por qué creemos en el lobizón? ¿Y por qué alguien que es de Buenos Aires, que no cree, ¿verdad? O en Corrientes, el bombero, ¿no? O las creencias también populares que tienen que ver con personas que curan el empacho, que es cierto, todos tuvimos un hijo que lo llevamos en un momento a Doña María que curaba el empacho. Es decir, vamos de alguna manera dejando un orden simbólico que nos permite a nosotros saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos. Y el otro factor que va a quedar determinado por esta instancia psicosocial, que tiene que ver con nosotros como sujetos sociales, va a tener que ver también con dos factores muy importantes, con las necesidades, pero también con las metas. Es decir, Enrique Pillon-Illier, el padre de la psicología social, decía que los vínculos que establecemos como personas, van a tener un motor que es la necesidad, decía Pillon, y una meta o un destino final
que es la gratificación. Lo que hacemos, lo hacemos porque en realidad necesitamos saber que podemos hacerlo, y si podemos hacerlo, necesitamos saber que eso que hacemos es importante para nosotros, pero también es importante para otros, ¿no? Y por lo tanto construimos a partir de ese siento que esto que me decís es muy importante para mí, nuestra autoestima, o de saber que siento que esto que me decís destruye justamente mi capacidad de poder reconocerme capaz de poder llevar adelante un proyecto de vida. Aparece entonces ahí desde ese lugar el malestar, ¿no? Freud hablaba del malestar en la cultura, digamos, y una de las preguntas que yo también me hago es cuál será el malestar de nuestra cultura en esta época, en este aquí y ahora, digamos, donde está la tecnología, pero también hay tanto malestar con respecto, por ejemplo, a las drogas. Y las drogas, entonces, el drogarme como un hecho, aparece a partir de una búsqueda de satisfacción de muy corta duración, ilusoria, una ilusión de que voy a encontrar, solucionar ahí lo que no puedo solucionar en mi vida desde otro lugar. Por eso yo hablo de una salida idealizada. Idealizo que en ese lugar yo puedo conseguir algo que de otras formas no quiero conseguir o no puedo conseguir. Pero eso se transforma después en la única salida, no solamente por malestar, sino también por bienestar. Siempre voy a recurrir al mismo lugar. Me voy a drogar porque estoy mal, pero me voy a drogar para festejar también. Y me voy a drogar porque está nublado y me voy a drogar porque hay sol. Como introducción, para que entendamos esto de la gratificación. Esto que nos ocurre, no nos ocurre porque sí. Es decir, hay factores, sobre todo neurológicos, cerebrales y psicológicos, que van a tener una incidencia muy fuerte en la búsqueda de este tipo de solución. Voy a comenzar a compartir pantalla para poder comenzar a hablar del tema. Muy bien. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? No, bueno, entonces quiere decir que no es. Eh, Stop. A ver cuál es el que me permite ver. Creería que es este. Ahí vemos. No veo. Ahí. Muy bien. No, sí, ahí se fue, pero ahí ya tengo para cambiar, ¿no? Ahí tengo para cambiar. Muy bien. Eso es lo que, a eso quería llegar. Ahí. A ver, quiero compartir, comparto desde acá. Entonces, públicamente, esto. Muy bien. Ahí está. Eh, Neurobiología de las adicciones, ¿no? Eh, y acá hablamos de esto que yo comencé a, a decirles a ustedes, que tiene que ver con lo que se denominan los sistemas de recompensa. Estos sistemas de recompensa son parte del sistema nervioso central, están por eso a nivel cerebral, y van a obedecer a estímulos. Van a obedecer a estímulos internos, esto que hablábamos yo cuando hacía la introducción, que tiene que ver con nuestras creencias, pero también van a obedecer a estímulos externos, ¿no? Eh, y cada uno de estos estímulos son estímulos naturales que todos tenemos, pero lo que ocurre es que no todos hacemos lo mismo frente a un estímulo. Y estos estímulos que recibimos van a estar de alguna manera controlados, regulados por neurotransmisores, eh, que van a hacer que nosotros desarrollemos una conducta y que aprendamos de esa conducta y que le demos a esa conducta aprendida un nombre, desagrado o agrado. Entonces,
Yo aprendo, por ejemplo, a andar en moto. Y resulta que me caigo de la moto, digamos, porque quise esquivar a un perro o un pozo. Este, y los neurotransmisores, digamos, eh, eh, me van a hacer a mí decir que yo ya no tengo que pasar de la misma manera cuando hay un perro o cuando hay un pozo. Es decir, la conducta es el resultado de un proceso aprendido que tiene que ver con una cuestión de estímulos. Si me caigo, me lastimo y me golpeo, y si no, no. Vamos a un ejemplo placentero. Cuando llevo adelante una actividad que, que me causa mucho placer, que sé que me gusta, que me permite poder saber que puedo lograrlo, este, los estímulos eh, van a generar en mí dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad, junto con la oxitocina, junto con la serotonina, ahora les voy a explicar, no se preocupen, este, que me van a permitir saber que puedo hacer esto porque me gusta, porque lo sé hacer y eso que hago y me gusta me hace bien. Entonces, primer elemento a tener en cuenta. En las adicciones hay neurotransmisores que van a transitar por un circuito que se llama circuito de recompensas, que van a tener dos ejes, la gratificación o la decepción. La gratificación o la decepción. Este sistema de recompensa cerebral, ¿no? Eh, van a estar formados, esto es más como información, no se preocupen tanto, por el área tegmental ventral, por el núcleo accumbens, por la corteza prefrontal, por la amígdala cerebral, que son todas áreas que a nivel del cerebro que están conectadas unas con otras. Y el problema es que las drogas van a ir a interferir en cada uno de estos núcleos, en la corteza, en la amígdala, pero no solamente van a interferir en cada uno de estos elementos del cerebro, sino que van a interferir en la conexión que hay entre el núcleo accumbens y la corteza cerebral, entre la corteza cerebral y la amígdala. Porque la droga es una interferencia en el cerebro que va a tener dos características de modificación importante en las personas que se drogan. El cerebro va a sufrir una característica de, este, de deformación estructural en su estructura y en su función. Se va a ver afectado entonces su estructura y se va a ver afectada su función. Ejemplos. Cuando uno hace una autopsia a una persona que se drogó o que murió por sobredosis, vamos a encontrar un cerebro edematizado. ¿Qué significa edematizado? Un cerebro donde esa capa que cubre el cerebro, digamos, va a tener mayor líquido que el habitual y ese mayor líquido va a comprimir el cerebro. Y si hacemos un corte en adictos de mucho tiempo a nivel cerebral, encontramos pequeñas petequias. Petequias son hemorragias mínimas, a veces observables con el microscopio, pero que van a hacer que la función del cerebro no se modifique. Digamos. A eso llamamos nosotros modificaciones morfológicas. En su estructura, el cerebro sufre las consecuencias. Y la otra parte esta, 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 este cambio a nivel funcional lo que va a hacer es que el cerebro no responda a los estímulos normales y naturales para poder secretar dopamina, oxitocina, cortisol, sino que va a depender pura y exclusivamente de la droga. Entonces, va a haber modificaciones fisiológicas que tienen que ver con el funcionamiento, pero va a haber también modificaciones morfológicas que tienen que ver con lo que le pasa al cerebro y al sistema nervioso central como un órgano, porque finalmente es eso, un órgano. ¿No? Estamos hablando de las consecuencias de las drogas a nivel cerebral, ¿no? Y cómo van a afectar, ¿no? Fíjense, esta vía natural es un circuito emocional que está presente en todos los mamíferos y que motiva las conductas aprendidas, la sobrevivencia y la reproducción. Porque el cerebro va a interpretar
que si no consume droga para poder secretar ciertos neurotransmisores, está en peligro su supervivencia. Es como el hambre, ¿no? En el hambre, el circuito, lo que cuida es la supervivencia. Porque el cerebro va a tener como dos funciones básicas, digamos, que es la perpetuación de la especie y la supervivencia. Siempre ¿eh? va a actuar en consecuencia a esto. El Homo sapiens sapiens, ese hombre que estaba en las cavernas y que comenzó a ser gregario, es decir, a juntarse con otros, comenzó a partir de estímulos puntuales de la corteza límbica o circuito de recompensa, que le enseñó a correr para poder defenderse y no morir, y a cazar para poder vivir, pero también a reproducirse para poder preservar la especie. Fíjense de dónde viene, ¿no? Para poder entender dónde estamos. ¿Por qué le explico esto? Para poder comprender dónde estamos nosotros, ¿no? Con respecto a lo que nos ocurre. Encontramos así entonces dos aspectos claros en este funcionamiento cerebral a partir de la corteza límbica, también denominado circuito de recompensa, ahora vamos a ver por qué, y la corteza prefrontal, que es la parte más nueva del cerebro, que es esta parte que tenemos aquí adelante, a donde están las funciones ejecutivas. Ahora vamos a hablar de eso, de lo que son las funciones. Fíjense que acá está la corteza prefrontal, digamos, y las características que tiene esta corteza prefrontal. Ustedes van a ver, acá van a encontrar, y ahí se detallan los aspectos de esta corteza prefrontal que tiene funciones reguladoras, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la proyección, es decir, de la construcción de un proyecto de vida, que tiene que ver con el manejo de las distancias, que tiene que ver con la crítica, con el pensamiento crítico, no con la crítica hacia el otro, ¿no? Que tiene que ver con la lógica y que tiene que ver con el análisis, la capacidad de metacognición, que es la capacidad que tenemos de poder pensar sobre lo que pensamos, que es esto que yo siempre les digo, que el perro se diferencia de nosotros porque no puede pensar sobre lo que piensa, nosotros sí. Él actúa, y cuando actúa y ladra, no se pregunta por qué ladra, simplemente ladra porque vio un perro que pasó por la vereda, pero no dice, che, ¿por qué ladré? O ¿por qué no ladré? Si lo ve amigo, no ladra, si lo ve enemigo, ladra. Actúa así. Nosotros no, pensamos sobre lo que nos pasa, pensamos, miento. Y esa es una diferencia fundamental con los animales, ¿no? Muy bien. Funciones, fíjense, de la corteza prefrontal. En principio debo decir que la otra parte del cerebro, esa parte automática, es la que va a perpetuar todos estos aprendizajes que hacemos y que después quedan automatizados. Por ejemplo, manejar. Pero también pequeñas cosas cotidianas, que es cuando uno cocina, y alguien está acostumbrado a cocinar y cocina con 2 hornallas prendidas, con 3 hornallas prendidas, no está todo el tiempo absolutamente atento solamente a una de las hornallas o a una de las cosas que tiene la olla, sino que como sabe cocinar, como ya hizo la comida varias veces, automatiza un poco eso y dice, no hay problema, yo ya sé cuándo está esto porque veo que sale más humo, hace ruido, algo por el estilo. O cuando manejamos, que cuando uno aprende a manejar parece que nunca lo va a poder hacer porque tiene que ver el freno, el acelerador, el espejo, y después vemos el freno, el acelerador, el espejo, el celular, todo, y seguimos adelante, ¿no? Entonces, eh, ese es el cerebro automático. Pero ese cerebro también es el que aprendió a recompensarse a partir solamente de la ingesta de una sustancia determinada. Es un circuito que lo que busca es la recompensa, es decir, nivelar estos factores de necesidad que tiene el cerebro, en lo que hace sustancialmente o principalmente a la función cerebral, ¿no? En la corteza prefrontal
hay funciones que son sumamente importantes que van a verse interferidas, que están dentro de estas 12 funciones y que yo les voy a mencionar ahora. Las funciones de la corteza prefrontal: determinar el tamaño de la memoria. Y recuerden que atención, percepción, memoria sensorial de corto plazo y de largo plazo son funciones que se van a ver afectadas en la adicción. Es decir, no hay memoria en alguien que está alcoholizado o no hay memoria en alguien que está intoxicado con algo. Generalmente hay un mito que dice, bueno, no me acuerdo porque estaba borracho, pero yo estuve ahí. No se acuerda porque justamente el hecho de que su memoria no pueda retener lo que pasó, no dejó ningún registro. Entonces, él no se acuerda ni se va a acordar nunca. ¿Por qué? Porque no hubo un registro para que quede a nivel cerebral un espacio, un disparador que le permita a él recuperar eso para poder acordarse. Porque recordamos a partir de un proceso de recuperación. Nos metemos adentro y recuperamos. Es un disparador que tiene que ver a veces con un olor, con una palabra, una mnemotecnia, por ejemplo, ¿no? De arterias o de nervios, hace que uno aprenda porque son disparadores con los que uno asocia, porque una vez leyó, estudió y pudo fijar, no memorizar, sino fijar. Hay una arteria, por ejemplo, que se llama iliovesículo apendículo cólica, ¿no? Y es una mnemotecnia, ¿no? Para un grupo de arterias que es ilio e ilíaca, vesículo, la vesical, iliovesículo, apendículo, apéndice, cólica de colon. Entonces, vos decís que ese es un paquete vascular nervioso que irriga cada uno de esos órganos. Y lo que yo me acuerdo es la mnemotecnia. Pero cuando digo la mnemotecnia me acuerdo automáticamente de qué es y qué irriga. ¿Por qué? Porque eso se rescata de la memoria. La corteza prefrontal tiene que ver con la perseverancia, con la planificación, con la organización, con el planificar a futuro, con el criterio acá tomado como sentido común. ¿Le puede pedir a un borracho sentido común? ¿Le puede pedir? Imposible, digamos, estando en esa situación, ¿no? Y uno le quiere explicar, no, pero escúchame lo que pasa y que te va a hacer mal, y pues, no, porque yo, y no va a entender, no porque no quiera, sino porque no puede hacerlo, digamos, ¿no? El otro elemento que está dentro de la corteza prefrontal, que es sumamente importante, el control de los impulsos. El alcohol y las drogas están asociados a la violencia, porque pierde la persona drogada la posibilidad del control de los impulsos, ¿no? Que tiene que ver con el autocontrol y la supervisión de mis actos frente a una situación determinada. No lo puede manejar, no lo puede controlar, ¿no? Planeamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores. Entonces es muy común decir, yo no entiendo cómo no aprende y eso que ya le pasó muchas veces lo mismo. No puede, no es que no quiera, no puede, porque hay una interferencia que va a durar durante mucho tiempo a nivel cerebral si no deja de consumir y que se va a perpetuar si no deja de consumir. Entonces no va a poder aprender de la experiencia de los errores, ¿no? Y lo otro que aparece también muy fuertemente en el adicto es la anestesia emocional. Esto de que no me importa robarte aunque seas mi padre. No me importa robarte algo que yo sé que es una joya de toda tu vida para que yo me pueda drogar de él. Porque en ese momento no lo siente, no lo puede percibir como un acto que va a afectar severamente a sus emociones, que a lo mejor antes defendió de él. Los arrepentimientos vienen después, por eso en una parte del tratamiento hay mucho arrepentimiento y la culpa. Hay que trabajar mucho en el tratamiento porque aparece mucho una vez que la persona deja de consumir.
Sí, pero perdí mi familia, sí, pero vendí esto que era de mi padre, estaba internado y se murió mi mamá, como pasó, o mi padre, nunca me pudo ver fuera de las drogas. Digo, ahí sí, pero en ese momento no me di cuenta. Y no es por malo, no es porque sean delincuentes, sino porque las drogas van a afectar severamente a su cerebro. Por eso yo siempre digo que el que se hace adicto es el cerebro, pero también su psicología, la capacidad de poder comprender qué es lo que le está pasando ahí en ese momento. Entonces, esto es la corteza prefrontal. Tenemos ya dos elementos, ¿no? El cerebro automático, este circuito límbico de recompensa, digamos, y la corteza prefrontal con todas estas funciones que yo les estoy contando, ¿no? Y estas dos partes del cerebro van a estar atravesadas por estímulos, ¿no? Y los estímulos van a tener que ver con las emociones. Y vamos a aprender de los estímulos placenteros como de los displacenteros. Fíjense lo que ocurre con los estímulos displacenteros. Eh, en principio, es identificado como fuente de dolor, como peligroso. ¿Para qué? Para la supervivencia, ¿no? Eh, entonces es rechazado y dice, esto va a ser un peligro para mi supervivencia y queda guardado en el banco de memoria, que es la amígdala. Queda guardado ahí, eso que yo sé que puede ser para mí un peligro. Y que, como yo sé que para mí es un peligro y la amígdala lo guardó y le puso peligro, cada vez que yo me acerco a un hecho parecido, la amígdala me va a decir, ojo que eso es peligroso. Salvo que pase esto acá, que no pueda aprender de la experiencia y de los errores en el 10. ¿Por qué? Porque las drogas no permiten que eso pase. Van a inhibir a la función de la amígdala, ¿no? Y no va a reconocer impulsos similares. Va a quedar como ciega ante la posibilidad de que si yo me drogo, tenga una sobredosis y me muera. Ejemplos. Les conté, pero repito. Chicos internados, un caso puntual que pasó no hace mucho en Resistencia, durante 6 meses de no consumo porque estaba internado, sale y consume la misma cantidad y la misma combinación de drogas que consumía antes de internarse. ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Por sobredosis. ¿Por qué? Porque no pudo reconocer que ya no estaba capacitado para poder consumir la misma cantidad de droga que cuando estaba previo a su internación. Porque su organismo estaba en homeostasis, en la búsqueda de un nuevo equilibrio en el que iba aprendiendo a funcionar sin la droga. Es decir, en las adicciones, en el aprendizaje para ser adicto, lo pongo en esos términos, o en el aprendizaje para salir de las adicciones, necesariamente debe haber una estructura de demora. ¿Qué significa esto? Yo no puedo ser un adicto de un día para otro, pero tampoco puedo salir de las adicciones de un día para otro. Por eso los tratamientos son como mínimo en un centro de día de 9 meses. Porque yo necesito salir del síndrome de abstinencia agudo, cuando recién dejo de consumir, pero salir también del síndrome de abstinencia, como del proceso de abstinencia, que tiene como 2 años de tiempo. Porque yo tengo que ir atravesando muchos otros factores que van a tener que ver con neoaprendizajes. Neo significa nuevo. Neoaprendizajes a nivel cerebral, a nivel emocional y a nivel vincular en las relaciones que yo establezco con los demás. ¿Entiendes hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pregúntame, ¿no? No sé si sé, pero hablamos. ¿Cómo es? Entonces, ¿te das cuenta? Este es el aprendizaje de los displacenteros que va a estar
entonces mediado, tapado, cuando mi cerebro está en situación de adicción. Lo pongo así para poder comprenderlo. ¿Qué pasa con los placenteros? Esto es estímulos placenteros. Acá el cerebro interpreta como una posible recompensa, estímulos placenteros. ¿Dónde ocurre esto? Frente a la ansiedad. Enseguida, frente a la ansiedad, buscamos recursos placenteros. Y algunos dicen, bueno, me voy a comprar algo, me voy a hacer una torta, voy a comer algo rico, digamos. En el festejo también, fin de semana, dice, oye, es sábado, no vamos a comer fideo. Eh, Vamos a gastar todo el sueldo, vamos a comprar un kilo de ternera. Gastar el sueldo, comprar medio kilo. Entonces, el sistema también amigdalino, junto con el hipotálamo, digamos, va a interpretar que hay una posible recompensa, una fuente de placer. Recuerden esto de la necesidad y la búsqueda del placer, ¿no? Y la información va a seguir su curso y se va a ir hasta el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el disparador de las endorfinas. Y le va a decir al núcleo accumbens, che, núcleo, escúchame, está haciendo algo que le gusta mucho. Entonces el núcleo dice, bueno, vamos a hacer que realmente pueda sentirlo en todo su cuerpo, en todas sus sensaciones, en toda su psiquis. ¿Y qué hace? Libera endorfinas. Libera endorfinas, entonces uno está contento, 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 y cuando jugó un partido hizo 2 goles. ¿No? El que le gusta el fútbol, yo no sé el fútbol. Hizo 2 goles. Entonces vos decís, pues, qué contento que estoy, y le contaba a todo el mundo que hiciste 2 goles, y ya le agregaste como 5 metros, porque si hice como de 10 metros, nadie me vio, hice 2 goles. Entonces, el núcleo accumbens también dice, bueno, lo vamos a recompensar un poquito más y vamos a secretar también ocitocina. La ocitocina es el neurotransmisor de la seguridad. Entonces dice, qué bueno, aprendí a jugar al fútbol, ¿no? Entonces cuento a todo el mundo que hice el gol, que ya sé cómo tengo que jugar para poder ganarle a fulanito de tal. Pero después el núcleo accumbens dice, che, ya está, ya le dimos bastante a este, vamos a relajarlo un poquito. Entonces libera serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que me permite poder relajar. Pero, este núcleo accumbens no va a poder hacer esto solamente si juego al fútbol o si me voy a pescar o si hago algo que me gusta, si me drogo, porque va a preferir la droga a que yo me vaya a jugar al fútbol para sentir bienestar. Se hace adicto al estímulo de la cocaína, que es un alto estimulante y otras drogas también, para poder liberar dopamina, oxitocina o serotonina. Entonces yo mantengo mi adicción porque la verdad es que no puedo encontrar satisfacción en lo que hago, salvo cuando me drogo. Y por otro lado, va a ser una satisfacción de muy corto plazo, porque es inmediata, pero de corto plazo. Y luego aparece la sensación de malestar, porque no hay oxitocina, ni hay serotonina, hay cortisol. ¿Qué es el cortisol? Una hormona no esteroide que me va a mantener atento, alerta. Me voy a querer seguir drogando. En las drogas altamente estimulantes pasa eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el adicto a la cocaína? Se droga muchos días. Hace como un rally de drogas, 2, 3, 4, 5 días, y después viene y cae y duerme 2, 3, 4 o 5 días, pero igual hay combinaciones de sustancias, entre sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central y otras que son depresoras del sistema nervioso central. Así va a funcionar. ¿Se entendió? Fíjense cómo funciona, ¿no? Entonces, este núcleo accumbens es el que va a liberar la dopamina, ¿no? Y va a ser el que va a estar vinculado al placer, al placer. Y la amígdala estaba vinculada a los displacenteros, pero funcionan en conjunto.
Pero recuerden lo que yo les dije, no solamente van a funcionar mal, sino que aparte van a estar incomunicados. Y en un cerebro no adicto, para ponerlo de alguna manera, este, están permanentemente comunicados. Hay una coherencia entre el placer y el displacer. Hay distintas etapas, ¿no? De esta codificación que damos del placer y de la motivación, ¿no? Fíjense lo que dice, lo que está planteado ahí, ¿no? La liberación de dopamina, recuerden este neurotransmisor de la felicidad, este, va a contaminar de alguna manera, ¿eh? Eh, para que cuando sea analizada racionalmente lo hagamos con la ilusión, lo que provoca en muchos casos solo veamos cosas positivas. Es decir, la liberación de dopamina en el adicto va a hacer que el adicto no reconozca que eso que le está pasando es algo que lo puede matar. Va a minimizar los efectos de la droga y va a decir, yo puedo salir cuando quiero, a mí no me hace nada, digamos, y no se va a dar cuenta del peligro que significa la droga, porque la dopamina le va a dar la ilusión, esta dopamina incentivada por la droga, le va a dar la ilusión de que lo que está haciendo no es algo que esté tan mal. ¿Eh? Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿no? Durante el proceso de enamoramiento se generan grandes cantidades de dopamina y esto hace que veamos en la persona solamente eso que nos enamora, ¿eh? Y que no se puedan ver de repente actitudes o cosas que de repente representen un peligro a futuro. Ejemplo, los noviazgos de muchos de los chicos de hoy violentos. En violencia cruzada, pero también en violencia del hombre hacia la mujer. Entonces, eso también tiene que ver con, con la dopamina y tiene que ver también con este proceso de ilusión de que esto que hago está bien. Es por eso que también esta característica puntual está asociado, algo tienen ustedes un poquito, pero vamos a seguir avanzando sobre el tema, que es el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, donde la primera fase de este modelo, recuerdan, se llama precontemplación, que es cuando el adicto no sabe que tiene un problema, porque está ilusionado en que no tiene un problema, pero tampoco sabe que el problema que tiene es un problema también para toda su familia, para todo su núcleo de pertenencia, para su trabajo, para su estudio. Entonces, ahí él no tiene conciencia. Va a tomar conciencia de problema recién en la segunda etapa de este modelo, que es la etapa de contemplación, donde va a ocurrir otra cosa. Va a saber que tiene un problema, va a entender que el problema que tiene es para su familia, pero no va a cambiar de actitud. Y puede estar todo un tratamiento a veces en esa fase, pero sale y consume. Pasa mucho en la internación. Sabe que tiene un problema, reconoce muchos aspectos, pero cuando sale y se va a su ámbito cotidiano en el que tiene contaminación entre comillas, disparadores para el consumo, termina consumiendo. Y que lo que no hizo fue cambiar su conducta adictiva. Estar encerrado 2 años no garantiza el cambio de conducta adictiva. Claramente, desintoxica, sí, pero no garantiza el cambio de conducta. Entonces, hoy se plantean internaciones de menor tiempo, internaciones de desintoxicación de 3 meses, pero luego trabajamos en centro de día, a donde sí aprendemos claramente a manejar, a cambiar, a modificar las conductas adictivas. Esas son las diferencias que encontramos.
seguro que va a ir a consumir. Y fíjate que, hermana, que como es, no acá porque no tenemos, pero hay centros de día, hay centros de noche, hay centros de fines de semana, que es justamente para preservar a estas personas en los momentos en los que saben que son vulnerables a volver a consumir, porque no todo el mundo consume de la misma manera, en el mismo horario, la misma sustancia ni la misma combinación de sustancias. Es interesante esto que vos decís. Claro, pero la voluntad va a aparecer con mayor posibilidad de éxito después de los 3 meses. Antes no, porque en los primeros 3 meses vamos a tener un 60% de probabilidades de recaída, porque va a estar presente esta niebla cognitiva planteado por esta posición de la dopamina, digamos, y de la ilusión de que yo puedo. Después de los 3 meses, ya el cerebro aprende a reconocer la ilusión de la mentira, por así decirlo, y aparece con mayor posibilidad el hecho de decir no. Pero para ello necesito sí o sí salirme, por ejemplo, si es eso un disparador para la persona, del alcohol, de la toma de alcohol, del dinero, de los grupos de consumo, de la plata, de las emociones asociadas al consumo, que son todos factores que sostienen a la adicción. Lo que sigue, en base a esto que veníamos recién charlando, van a ser las distintas etapas de la codificación del placer y de la motivación. Esto va a transitar entonces por distintas etapas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando obtenemos la recompensa, ya sea que se trate de haber aprendido algo nuevo, conseguido un objetivo que nos satisface, una necesidad, vamos a obtener una sensación agradable de relajación porque va a haber serotonina, digamos, ¿no? Que es eso que está acá, este neurotransmisor. Entonces, cuando yo consigo lo que quiero, la serotonina me va a dar placer y me va a permitir relajarme también, ¿no? Eh, y eso es muy importante porque esto también va a actuar sobre las emociones, pero al parecer mi inconveniente acá, que es el tema de la dificultad de la gestión emocional, que es un elemento que hay que trabajar mucho y que no se trabaja habitualmente, que es la identificación y la gestión de las emociones. Porque yo no voy a poder dejar de drogarme si yo no identifico cuáles son las emociones que de alguna manera actúan como un disparador, esto es hablando de los procesos internos, intrapersonales, este, que me lleva a el malestar que me lleva a, a consumir. Ejemplos, la mayor excusa de las recaídas siempre tiene que ver, me peleé con mi papá, me peleé con mi mamá, me peleé con mi pareja, me peleé con mi compañero de trabajo. Es, una, es, una, es real lo que le pasa a él, pero es una excusa, pero porque hay una dificultad en la gestión de las emociones. Lo que no hice fue cambiar mi posibilidad de no seguir peleándome, porque de esto vamos a necesitar otros aspectos que van a tener que ver con acuerdos, ¿no? Totalmente. Ahí aparecen dos cosas. Uno, esto que sigue acá, la adicción a las drogas, un aprendizaje patológico. ¿Cómo aprendemos nosotros a resolver situaciones que tienen que ver con la falta de límites? Lo que ocurre es que yo voy a tener en realidad que evaluar el trabajo social, aquí me pongo un poco más en lo social, digamos, este, en aspectos que tengan que ver con la prevención. ¿Cuáles son los aspectos que tienen que ver con la prevención, digamos? Hay dos ejes fundamentales en la prevención. La prevención psicosocial,
que esto que estamos haciendo, hablar de esto, que se conozca, que se sepan cuáles son sus efectos, este, cómo actúan en el cerebro, por qué perjudican, a quiénes más, a quiénes menos, todo esto, el abrazo, el amor, todo esto el acompañamiento, la escucha, prevención psicosocial y muchas otras más. Y lo otro es la prevención específica, que es la prevención médica, que es primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, eje fundamental para que el adulto no se drogue. Es el trabajo con los niños y adolescentes que nunca se drogaron para que puedan entender de qué se trata, informando. Yo sé, es lo que puede pasar de... Bueno, pero ahí aparece esto que vos decís de la hermana de los límites. Y también de cómo se establecen los contratos familiares con respecto a la empatía y a la asertividad, digamos, que hay otro portal que lo vamos a trabajar también. Pero la prevención primaria es fundamental para que no ocurra esto en la adolescencia y tampoco para que vayan corriendo después a drogarse cuando hay algo que no les sale bien, digamos. La prevención secundaria toma ya a personas que ya consumen, pero que lo hacen de manera todavía incipiente, en el que vos decís, bueno, no hace falta por ahí un tratamiento como con uno que ya está en situación de adicción de mucho tiempo, pero sí prevención secundaria para que pueda saber, para que pueda entender, acompañarlo. Son grupos de autoayuda, o sea, se puede conseguir muchas cosas desde la prevención secundaria. Y la prevención terciaria es el trabajo que se hace en internación, en centros de día con personas que ya están en consumo y que necesitan sí o sí un equipo de trabajo de psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, operadores en adicciones. ¿Por qué? Porque son muchas las áreas en las que hay que intervenir. Por ejemplo, porque hay un psiquiatra, porque hay patologías duales. ¿Qué significa esto? Ya lo dije muchas veces también. Porque hay una enfermedad psiquiátrica y hay una adicción. Producida, ¿quién es primero? Y a veces lo psiquiátrico y después la adicción, y a veces la adicción y después lo psiquiátrico. Eso también pasa. Ahí necesitamos medicación, ahí necesitamos un psiquiatra, ahí necesitamos a veces internación por lo menos de 3 meses para compensar, ¿no? O sea, entonces, y así, porque si no también uno confunde el cuadro. La semana que viene, pasada, nos pasó en la casona también, de que vino un chico traído por la mamá para un tratamiento, se lo ingresa a un grupo, digamos, y estaba duro, ¿no? Como catatónico, digamos. Entonces, uno de los operadores dice, está drogado. A mí no me parecía drogado, me parecía más un brote psicótico. Entonces, lo sacamos del grupo, junto con Laura Lacia, que es la psiquiatra, le digo, vamos a revisarlo porque me parece que... Y había estado internado, había pasado por salud mental porque había hecho una crisis, según la madre. Investigamos, era un brote psicótico. No estaba en consumo. Cursa muy parecido. Lo, claro, vos tenés que saber, porque te podés confundir. La policía, por ejemplo, agarra a un chico tirado en la calle, le pasó a un amigo de mi hijo, digamos, que tiene una diabetes desde la infancia. Se controla muy bien la diabetes, ya es grande, ahora ya tiene 30 años. No sé qué le pasó, que se compensó y se cayó por una hipoglucemia en la calle. Viene la policía y lo tira en la camioneta y lo lleva porque teóricamente estaba drogado. Estaba con una hipoglucemia. ¿Entendés? Entonces digo, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y hay que saber para poder acompañar, digamos. Pero ¿qué pasa con la policía? No tiene operadores en adicción, no tiene gente especializada, son policías nomás. Ejé.
Sí. Para que puedas respirar. ¿Ya? Sí, sí. Y encontrar eso. Bueno, esos son elementos sumamente importantes que uno tiene que tener en cuenta. Pasa mucho, digamos. Y a veces pasa con un adicto que está, por ejemplo, o alguien que está en un coma alcohólico, o alguien que está con un nivel muy alto de consumo, digamos, sobre todo de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas cursan significa transcurren muy parecido a una epilepsia, muy parecido a una epilepsia. Hay como en la boca, dificultad respiratoria, convulsiones, puede haber, hay varios tipos de convulsiones, pero convulsiones a veces severas, a veces no tanto, pero vos no sabés qué le está pasando. Por eso que hay que tener en claro muy bien esto para poder saber de qué manera acompañar también. Muy bien, sigo. Es decir, uno aprende a drogarse y es un aprendizaje patológico. Es decir, aprendo algo que es una enfermedad que me está matando. Esa es la realidad, ¿no? Eh, Porque la adicción es esto, es una enfermedad cerebral. No se usa más la palabra enfermedad, se usa trastorno. Ahora la OMS cambió, dice, no vamos a hablar más de enfermedad, vamos a hablar de trastorno. ¿Qué significa esto? Que se caracteriza, perdón, por una conducta compulsiva. ¿Cuál es la compulsión? El hambre. ¿El apetito es? No, porque yo como lo que tengo ganas de comer. En la compulsión, yo como lo que hay. No que esté frío, caliente, lo que fuera, ¿no? Porque hay un uso, ¿no?, permanente de droga a pesar de las consecuencias negativas. Y acá aparece esta ilusión que no reconozco. Ejemplo, no sé si alguno de ustedes fuma, pero ¿cuántas veces vieron en el paquete de cigarrillos las fotos que hay de cáncer y de todo eso? ¿Alguien deja de comprar cigarrillos porque tiene esa foto ahí? Hoy se sabe lo que hace el cigarrillo a nivel del cáncer, a nivel del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Dejamos de fumar por eso? No. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje patológico, porque hay una adicción, no porque yo quiera matarme. Nadie se quiere matar. Entonces, y lo otro es que es un desorden a nivel general, y acá cuando hablo de desorden planteo estos cuatro aspectos, lo psicológico, lo neurológico, lo físico y lo social, ¿no? Que es recurrente, que va pasando y se va repitiendo, y acá aparece un tema interesante, y es multicausal. No es solamente la familia la culpable, no es solamente la persona la culpable. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso y poder entender que en realidad hay una policausalidad hoy que causa la adicción de muchas cosas. Y eso está bueno por entender, porque hay familias
que dicen, yo no sé por qué se droga mi hijo, porque le di todo, le dimos todo, nunca le faltó, siempre estuvimos, todo, y sin embargo se droga. Bueno, porque hoy hay muchas otras, muchos otros aspectos que también van a determinar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, claramente hay cosas que no estamos haciendo, digamos, en la sociedad, que es una deuda que hay, es una deuda que hay, digamos, o sea, tiene que ver con eso. Sí, 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 sí. ¿Qué cosa? Sí, uno quiere modificar la situación cuando ya pasó, ¿no? O sea, a veces ocurre eso. Este, y sobre todo, cuándo hablar también es importante, de qué manera hacerlo, hablando de esto de las situaciones de adicción puntual, porque fíjense, ¿no? En esta placa, ¿no? Eh, ¿Por qué son psicoactivas? Cuando decimos psicoactiva, ¿a qué nos referimos? Y esto es importante también poder comprender, ¿no? Porque hay básicamente una modificación del sujeto en aspectos psicológicos, neurológicos, físicos y sociales, ¿no? Es decir, la percepción del mundo y la percepción de sí mismo va a estar distorsionada. Ejemplo, por ejemplo, la anorexia, ¿no? ¿Qué pasa en la anorexia? Hay una distorsión simbólica de la corporalidad. La persona se ve al espejo siempre con sobrepeso. Y todo el mundo ve que se está muriendo, digamos. Pero ella se ve siempre con sobrepeso. Es decir, está viendo algo que no es real, porque hay una distorsión simbólica. La corporalidad tiene una base simbólica, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros somos y con lo que creemos que somos, con lo que vemos y con lo que interpretamos cuando nos vemos, cuando nos peinamos, cuando nos afeitamos, en el caso del varón, cuando nos bañamos, ¿está acá? Y en la anorexia hay una distorsión de eso, ¿no? Y en las drogas, esta niebla cognitiva de la que habla Bauman, tiene que ver justamente con esta percepción errónea de uno mismo. Ejemplos, sucio, barbudo, las chicas también en situaciones lamentables, también con alteraciones muy profundas de la conducta, porque va a haber una vulnerabilidad extrema, una infantilización, que va a ser, digamos, que no haya capacidad de poder tener en cuenta, perdón, la conducta, ¿no? Y por el otro lado, va a haber una anestesia emocional. Esto lo repito, acá le agrego algo más, digamos, que es la dificultad de poder reconocer eh, cuáles son las emociones que me atraviesan y básicamente cómo me afectan en la conducta. La pregunta es, ¿por qué actúo como actúo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿No?
Muy bien, le di un montón de información, no le voy a cansar más. Preguntas, yo le tiro toda esta información a la hermana y le veo la cara a ella que sufre porque dice, ¿cómo vamos a hacer para arreglar todo esto? Sí. La agarrás por un lado y se te escapa por 10 lugares, digamos. Se escapa todo. O sea, esa es la verdad. Eh, hay cierro la grabación para que me quede ya esto, para subirla como clase y seguimos charlando. Em, bueno, cierro entonces la grabación. Sería bueno que para la próxima clase puedan estar la mayoría, porque vamos a trabajar temas cada vez más importantes y está bueno el día de vuelta en la construcción de la clase. La próxima presencial en agosto, ya vamos a darle la fecha con tiempo, así que disfruten ahora de julio vacaciones. No lean tanto, por favor. Cansen, les pido que descansen. No quiero que se cansen.